Bienvenidos a Debatex. Hoy exploramos un fenómeno que recorre el planeta, las protestas lideradas por la llamada generación Z. Hemos sido testigos de movilizaciones, muy significativas y recientes en geografías tan variadas como Nepal, Perú, Filipinas, Bangladesh, Kenia, Serbia y Madagascar. Todas con jóvenes al frente. Nuestro intercambio de ideas de hoy se nutre del material fuente que hemos analizado. Y la conversación que proponemos hoy justamente se centra en dos ejes fundamentales que emergen de ese material. Primero, ¿qué diferencia realmente a estas protestas juveniles de las que protagonizaron generaciones anteriores? ¿Hay, una ruptura genuina? Y segundo, y creo que esto es clave, ¿consiguen estas movilizaciones un impacto sustancial y perdurable o su principal efecto es ser virales? ¿Fugaces llamaradas de atención mediática? Precisamente. Mi perspectiva, y la voy a defender hoy, es que estamos ante una nueva era de la protesta social. Argumentaré que la generación Z no solo participa, sino que está de alguna manera redefiniendo las reglas, con características y un alcance que marcan una diferencia clara con el pasado. Y yo por mi lado defenderé la idea de que aunque sí emplean herramientas novedosas y logran una visibilidad global innegable, estas protestas guardan una conexión profunda con movimientos históricos. Sostendré que las continuidades son más fuertes que las rupturas y que su impacto real a largo plazo todavía está, bastante en duda. Iniciemos entonces este intercambio. Desde mi punto de vista, la diferencia fundamental radica en lo que podríamos llamar la digitalidad nativa de la generación Z. O sea, no es que usen la tecnología, es que son digitales en su forma de organizarse y comunicarse. La coordinación que vimos, por ejemplo, en Perú, Filipinas o Kenia, casi instantánea y descentralizada a través de plataformas como TikTok, Telegram o WhatsApp, va mucho más allá de simplemente convocar. Permitió organizar rutas de escape, compartir información en tiempo real, incluso coordinar atención médica básica, superando las estructuras organizativas, más verticales del pasado. Esto marca una distinción clara en la forma de protestar. Otro elemento distintivo es su uso de una simbología globalizada, extraída de la cultura pop. La bandera Jolly Roger del manga One Piece, por ejemplo, usada en Perú y Filipinas. Funciona como una especie de lingua franca visual contra el gobierno mundial corrupto. Es un símbolo anti-establishment que no requiere de una profunda carga ideológica previa para ser entendido y adoptado globalmente, a diferencia de símbolos más política o históricamente densos de otras épocas. Si bien antes vimos máscaras de V de Vendetta o el maquillaje del Joker, la velocidad y la escala de adopción actual es distinta. Además, sus preocupaciones, aunque algunas son universales como la lucha contra la corrupción, tienen un énfasis generacional específico. La precariedad económica y laboral postcrisis financiera de 2008 y la pandemia, pensemos en el desempleo juvenil en Colombia o Indonesia, una desconfianza estructural hacia la política tradicional, como refleja la encuesta de la Fundación Friedrich Ebert, la FES en Colombia, y una agenda muy marcada por la crisis climática, la salud mental y la equidad. Y respondiendo a la segunda pregunta clave, sí, creo firmemente que tienen un impacto real. No es solo activismo de sofá, Hemos visto consecuencias tangibles, cambios de gobierno o renuncias forzadas de líderes en Nepal, Bangladesh, Madagascar, Serbia, Mongolia. Vimos la suspensión de políticas altamente impopulares, como la ley de finanzas en Kenia o intentos de reforma de pensiones en Perú. Se han iniciado investigaciones por corrupción gatilladas por la presión juvenil, como en Filipinas. La viralidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que amplifica la presión y se traduce en acción concreta. De forma similar a como el movimiento Black Lives Matter BLM en Estados Unidos, aunque con raíces más profundas, utilizó la visibilidad digital para forzar cambios como el retiro de estatuas confederadas y un debate nacional sobre la policía. Entiendo la lógica detrás de la idea de una nueva era, sí, pero permíteme ofrecer una visión alternativa, enfocada en la continuidad y en los matices. Primero, sobre la distinción.
Las causas que mueven a estos jóvenes, si bien teñidas por su contexto, no son fundamentalmente nuevas. O sea, la indignación contra la corrupción, la desigualdad económica rampante, el autoritarismo creciente, las crisis que golpean primero a los más vulnerables. Bueno, son motores históricos de la protesta. Lo vimos claramente en movimientos como el propio BLM, Occupy Wall Street o la Primavera Árabe. Las herramientas cambian, del panfleto al TikTok, claro, pero la sustancia de la lucha contra la injusticia persiste. Los métodos también muestran continuidad. La combinación de activismo online y offline es potente, sí, pero no exclusiva de esta generación. La desobediencia civil, la ocupación del espacio público y, lamentablemente, la confrontación con la represión estatal son tácticas vistas a lo largo de la historia. Informes de organismos como UNICEF o el ya mencionado de FES Colombia evidencian el miedo a la represión violenta, algo que tristemente se ha materializado en Nepal, Kenia, Bangladesh y también en la respuesta a las protestas de BLM en Estados Unidos, no lo olvidemos. Ahora, respecto a la simbología. El caso de One Piece es interesante, sin duda, muy llamativo, pero ¿estamos seguros de que representa una profunda afinidad ideológica compartida? ¿O es más bien un símbolo viral friendly, digamos, conveniente por su reconocimiento global y relativamente despojado de la carga política de otros emblemas? Un análisis del Centro de Investigación Periodística, CIPER, sugiere esta ambigüedad. Su fuerza podría residir más en su capacidad de viajar sin fricción cultural que en un programa político subyacente. Y esto me conecta con la segunda pregunta, el impacto real versus el viral. Reconozco los eventos que mencionas, renuncias, leyes retiradas. Son victorias mediáticas innegables, sí. Pero, ¿son sostenibles? ¿Representan cambios estructurales profundos o son concesiones tácticas de los gobiernos para desactivar la presión viral del momento? El caso de Sri Lanka en 2022 es, para mí, un llamado a la cautela. Protestas masivas derrocaron al gobierno, sí. Pero la crisis económica estructural persiste y la recuperación es, muy lenta. El activismo digital además conlleva riesgos inherentes que pueden limitar su impacto a largo plazo. La facilidad de unirse a una causa online puede fomentar lo que algunos llaman clicktivismo, una participación superficial. El entorno digital es fértil para la desinformación, la manipulación y los discursos de odio, como advierte FES, o como vemos en fenómenos como la manosfera, esos espacios online predominantemente masculinos y a menudo misóginos analizados en España por el extremo sur. La viralidad no siempre se traduce en organización sólida y cambio duradero. La baja participación formal de los jóvenes en espacios como los consejos de juventud en Colonia podría indicar una desconexión entre la protesta digital y el compromiso político institucionalizado a largo plazo. Entremos entonces a los puntos clave de nuestro intercambio, siempre con esas dos preguntas en mente: distinción e impacto. Empecemos por la tecnología. Tú la ves como una herramienta más sofisticada. Yo insisto en que es algo más fundamental. Una integración nativa que distingue a esta generación. La forma descentralizada y veloz de coordinar acciones en Perú, Filipinas o Kenia usando TikTok o Telegram no es solo una mejora cuantitativa, es cualitativa. Permite una agilidad y una escala de movilización que desafían las estructuras de poder tradicionales. Y la prueba más clara de que esto representa un impacto real y una distinción reconocida por el poder es la reacción estatal. Los bloqueos de Internet y redes sociales implementados en Nepal y Bangladesh no son anecdóticos. Son un intento desesperado por cortar el flujo de una herramienta que perciben como una amenaza directa a su control. No niego la habilidad ni la escala del uso tecnológico. Son, como dices, nativos digitales. Eso es innegable. Mi punto es si esa habilidad con la herramienta se traduce necesariamente en una distinción fundamental en la naturaleza de la protesta, o en un impacto más profundo y duradero que logrado por otros medios en el pasado. Sigo viendo tácticas de movilización y difusión conocidas, ahora potenciadas tecnológicamente, sí. Y no podemos obviar los peligros que esa misma tecnología entraña y que pueden afectar la calidad y sostenibilidad del impacto. El informe de la FES sobre juventudes en Colombia es muy claro al respecto.
Los riesgos de desinformación, los discursos de odio, la violencia digital son reales y pueden fragmentar o desvirtuar los movimientos. El análisis de la manosfera en España nos recuerda cómo estos espacios pueden también incubar polarización y radicalización. Entonces, la pregunta persiste. Esta facilidad digital para movilizarse, que ciertamente distingue su estilo, ¿se traduce automáticamente en un compromiso más profundo y sostenido, capaz de generar un impacto estructural, o puede quedarse en lo efímero? Pero esa misma facilidad digital permite construir una identidad y una comunicación transnacional que sí es distintiva. Y eso nos lleva al segundo punto, la simbología. Calificas el símbolo de One Piece como potencialmente superficial, pero yo lo veo como una lingua franca visual global, como sugiere el análisis de Zipper. Justamente, su relativa ligereza ideológica inicial baja las barreras de entrada. O sea que no necesitas militar en un partido o leer teoría política para conectar con la idea simple y potente de piratas, el pueblo, los jóvenes contra un gobierno mundial, el establishment corrupto. Esto permite unir luchas muy diversas bajo un paraguas cultural compartido, adaptándose a contextos locales pero manteniendo un hilo global. Esa capacidad de generar cohesión rápida y transfronteriza a través de la cultura pop sí me parece una distinción clara, con un impacto real en la movilización. Es un fenómeno culturalmente potente como aglutinador inicial, estoy de acuerdo, en eso sí. Pero mi duda reside en la profundidad ideológica y por ende en el impacto a largo plazo de esa cohesión. ¿Representa una visión del mundo coherente y articulada? ¿O es un significante atractivo pero convenientemente vacío, fácil de adoptar precisamente porque no exige un compromiso ideológico profundo? Si lo comparamos con símbolos de protestas históricas, pensemos en el puño cerrado, la paloma de la paz, símbolos ligados a movimientos obreros o pacifistas con programas claros, la diferencia es, notable. La viralidad del símbolo de One Piece podría estar eclipsando la necesidad de construir una base política más sólida. ¿Es un grito de rebeldía genérico, efectivo para la foto viral, o puede ser el cimiento para un movimiento con capacidad de negociación y propuestas concretas y sostenidas? Ahí radica mi escepticismo sobre la distinción en términos de profundidad y sobre el impacto transformador a largo plazo. Creo que esa visión subestima la capacidad de estos símbolos para canalizar demandas muy concretas y generar presión efectiva. Lo que nos lleva directamente al tercer punto, el impacto real versus el espectáculo viral. Mencionaste Sri Lanka como ejemplo de cautela, pero, la lista de resultados tangibles es significativa y está documentada por diversas fuentes, incluyendo reportes compilados en plataformas como Wikipedia. Primeros ministros y presidentes forzados a renunciar en Nepal, Bangladesh, Madagascar, Serbia, Mongolia. Leyes clave o proyectos económicos detenidos o revertidos tras la presión juvenil en Kenia, Perú, Timor Oriental. Investigaciones sobre corrupción iniciadas específicamente por denuncias y movilizaciones juveniles en Filipinas. Estos no son solo titulares virales, son cambios políticos concretos, demostraciones de poder ciudadano efectivo que alteran el curso de las políticas públicas y la composición del poder. Este impacto tangible, aunque su durabilidad sea un debate abierto, es innegable y distingue a estas movilizaciones por su capacidad de escalar rápidamente la presión digital a resultados políticos. No niego que ocurran esos eventos. Son hitos visibles y a menudo necesarios, sí. Mi pregunta fundamental sigue siendo sobre la profundidad y la sostenibilidad de ese impacto. ¿Son victorias estratégicas que alteran las estructuras de poder? ¿O son válvulas de escape, ajustes cosméticos que permiten a los sistemas de poder absorber el golpe y continuar esencialmente igual una vez que la atención mediática se desvanece? La renuncia de un político no garantiza un cambio sistémico si las condiciones que generaron la protesta, corrupción endémica, desigualdad estructural, permanecen intactas. El caso de Sri Lanka, aunque extremo, ilustra cómo una crisis puede persistir más allá del cambio de caras en el gobierno. Además, la reacción del poder es un factor crucial que a menudo se subestima.
La represión documentada por UNICEF, FES y otros organismos en múltiples países, o la respuesta federal que enfrentó el movimiento BLM en EUU, demuestra que los sistemas se defienden y a veces lo hacen cooptando líderes, dividiendo movimientos o simplemente esperando a que la energía viral se disipe. ¿Genera la viralidad una presión lo suficientemente sostenida como para resistir esa reacción y forzar cambios estructurales profundos? Ahí es donde mantengo mis reservas sobre la evaluación final del impacto. Es un desafío real, sin duda, pero el hecho de que fuerzan esas reacciones y concesiones iniciales ya es significativo en sí mismo. Y esto conecta con el último punto. ¿Es válido hablar de una generación Z unificada como actor político distintivo en estas protestas? Yo sostengo que sí, que a pesar de la inmensa diversidad interna, existen hilos conductores que justifican el análisis generacional. Comparten una experiencia formativa crucial, crecer inmersos en la era digital. Enfrentan una precariedad económica y una incertidumbre laboral agudizadas globalmente tras las crisis recientes. Tienen una conciencia más planetaria sobre desafíos como el cambio climático o la desigualdad facilitada por la conexión digital. Y como factor clave, comparten una desconfianza profunda hacia las instituciones políticas y económicas heredadas. Estos elementos comunes, como sugiere la propia definición de la generación en fuentes como milenio, les dan una identidad colectiva y una forma de actuar que distingue su activismo. Y ocultar diferencias fundamentales, lo que a su vez dificulta evaluar el impacto real y sus verdaderos motores. No es un bloque monolítico ni ideológicamente uniforme. Las causas específicas de las protestas varían enormemente de un país a otro, como muestra la diversidad de eventos listados en fuentes como Wikipedia, desde la corrupción sistémica hasta tragedias puntuales como el derrumbe de edificios en Serbia o accidentes aéreos en Bangladesh que catalizan la indignación. Ideológicamente, tampoco hay homogeneidad. El informe FES en Colombia, por ejemplo, muestra tendencias hacia el centro-derecha entre algunos jóvenes. Datos de España analizados por El Extremo Sur revelan incluso una creciente brecha de género en las opiniones políticas, con hombres jóvenes mostrando tendencias más conservadoras. Existen enormes diferencias locales, de clase social, de acceso, de ideología. Agrupar todo bajo la etiqueta Gen Z puede ser útil analíticamente hasta cierto punto, sí, pero puede invisibilizar esta complejidad y llevarnos a conclusiones erróneas sobre una supuesta unidad de acción o propósito que no siempre existe. Y la desconfianza en lo establecido son suficientemente fuertes para hablar de un fenómeno generacional con características distintivas. En resumen, mi postura es que las protestas de la generación Z marcan una diferencia por su fluidez digital, su simbología globalizada y un conjunto de preocupaciones particulares, logrando impactos políticos tangibles, aunque la sostenibilidad sea, un desafío constante. Y yo reitero mi perspectiva. Aunque el manejo de las herramientas digitales es novedoso por su escala y habilidad, las causas profundas y muchas tácticas tienen claras raíces históricas, mostrando más continuidad que ruptura. La simbología pop puede ser más un vehículo viral que un ancla ideológica profunda, y el impacto real a largo plazo, más allá de victorias puntuales, está aún por demostrarse frente a la resiliencia de las estructuras de poder y los riesgos inherentes al propio activismo digital. La etiqueta Gen Z, si bien útil, debe usarse con cautela para no opacar la diversidad crucial dentro de esta generación. Nuestro desacuerdo central parece girar en torno a cuánto peso dar a la novedad tecnológica y cultural versus la continuidad histórica de las luchas sociales y cómo medir la profundidad y durabilidad del impacto político más allá de los eventos noticiosos, ¿verdad? Quizás ambos podemos coincidir en la escala global sin precedentes y en la innegable habilidad de esta generación para usar el entorno digital como catalizador de la movilización. Sí, en eso estamos de acuerdo. La visibilidad alcanzada y la capacidad demostrada para movilizar rápidamente son hechos innegables, independientemente de si las consideramos una revolución o una evolución de la protesta. Lo crucial, me parece, es continuar analizando estas formas de activismo juvenil, porque están, sin duda, reconfigurando activamente el tablero político global. Invitamos a quienes nos escuchan a profundizar en el material fuente y a formar sus propias conclusiones sobre el significado y la trayectoria futura de estas importantes movilizaciones.
Gracias por acompañarnos en Debate.